de Infona. Vete a la Infona, señora. Infona es Instituto Forestal Nacional. Instituto Forestal. Perdón el lenguaje, porque estamos hablando de esto que la gente dice. ¿Y quién es culpable de que tengamos freno de mano en materia de salud pública, verdad? O que retrocedamos. Y ustedes te dicen, no, yo cumplí, yo me fui. Pero hay un grupo que evidentemente no sé si no le llega la información, no le calienta, no tiene personas en su entorno que puedan enfermar. Pero bueno, y eso está pendiente siempre con la situación actual. Bueno, pero le pedí disculpas nomás por lo de me chupan huevo, porque hay gente que por lo visto dice eso, ¿verdad? Y entonces mientras miles de trabajadores salen, trabajan, con el protocolo, se van de su casa a su trabajo, poquito contacto con la gente, hay otro grupo de jaujas, ¿verdad? Entonces, como diría, la epidemia entonces no nos tiene mal. Presidenta, le queríamos preguntar su opinión. En el año 2004 fue lo de la ley de deforestación cero, ¿verdad? 2004 fue. En diciembre del 2004 se promulgó la primera ley de deforestación Mm. cero no. ¿Por qué? ¿Por qué en el 2004 el Poder Legislativo aprueba una ley que después el Poder Ejecutivo lo promulga y que se denomina Ley de Deforestación Cero? ¿Qué pasaba en el 2004 que tuvieron que hacer esa legislación, señora? Bueno, eso fue una propuesta, tengo entendido ya desde ese entonces, del Poder Ejecutivo, cuando eso era ministro el ingeniero Freddy Molina. Se presentó ese proyecto de ley justamente por la deforestación acelerada que ocurría en la región oriental y por sobre todo en la manera que se venía realizando no tener en cuenta ningún criterio de sostenibilidad, ¿verdad? Ya había muy poco bosque, eran más o menos 3 millones de hectáreas nada más en toda la región oriental. Entonces, por eso se tomó la decisión de presentar ese proyecto ya en el año 2004 y bueno, eso fue siendo prorrogado. Primero se presentó creo que por 5 años, luego se prorrogó por 5, bueno, y hoy el proyecto del senador Afara contempla prorrogar la ley de prestación cero por 10 años más. 10 años más. ¿Y se cumplió el objetivo, señora, hasta ahora? Digamos, ¿pudimos recuperar bosques, mejorar el bosque nativo en la región oriental? ¿Cuál fue el avance como ante la posibilidad de retroceder, es que se está prolongando esto? Bueno, primeramente, don Oscar, hay que entender que realmente es muy difícil medir cuánto se deforestó menos. Sí, digamos, eso no quiere decir que frenó por completo la deforestación. Desde el 2004 hasta la fecha se deforestaron con la ley de deforestación cero vigente más de 730.000 hectáreas todavía. Lo que sí se logró con esta ley es que se tenga una condena penal, incluso de cárcel, para las personas que hagan deforestación, ¿verdad? Te digo más o menos unos números. Entre el 2000 y el 2005 se deforestaron 278.000 hectáreas, cuando aún no estaba vigente la ley de cargo. Entre el 2005 y el 2011 fueron 371.000 hectáreas que se realizaron de manera ilegal. ¿Y qué tenemos que entender de eso? Y que con la ley Hola. obviamente hay. No, te estamos escuchando. ¿Y qué quiere decir ese último dato? ¿Cuál es la conclusión de este último dato que nos diste? Sí, don Oscar, desde que se promulgó la ley hasta la fecha, se perdieron aproximadamente 730.000 hectáreas de bosque todavía. Y es mucho. Es muchísimo, porque pasamos a tener aproximadamente de 2.800.000 hectáreas a 1.800.000 De, hectáreas de bosque nada más hoy en la región oriental. Y por sobre todo un bosque que se encuentra muy fragmentado, no existen corredores biológicos. Entonces es por eso también que nosotros apoyamos este proyecto que presentó el senador Afara de continuar con la ley de deforestación cero por 10 años más. Ahora, este nuevo proyecto tiene una inclusión muy interesante, que son los incentivos. Son los incentivos a aquellas personas que tienen bosque. El incentivo que se incluyó en este proyecto de ley es justamente la exoneración
del impuesto inmobiliario a la superficie boscosa nativa de la región oriental. Qué bueno. Pero está bien, la palabra nativa, pues lo que hay que entender, ¿verdad? Porque hay dos modos de mantener, digamos, bosques, reforestando o manteniendo los bosques nativos. Me parece importante que la gente entienda, no, pero Pepe, como oñotújico, se esa hilera de planta puajure, no, oimoráneo, ¿verdad? Pero estamos hablando de los bosques nativos. ¿Y cuál es la importancia, Presidenta, de esos bosques nativos? Ya entendé por agua. Bueno, los bosques nativos son las masas boscosas de nuestro país que están compuestas por especies nativas o autóctonas de nuestro país. Y la reforestación, en realidad nosotros le llamamos plantaciones forestales, que en su mayoría en nuestro país, en un 90%, que las famosas hileras que vos decís, son plantaciones forestales y en un 90% utilizan especies exóticas, principalmente el eucalipto y el pino, y son más bien actividades de producción y no de restauración o protección o conservación. El bosque nativo, sí, anteriormente lo que venía citando, son masas de bosque de especies nativas o autóctonas de nuestro país. La importancia de los bosques nativos radica principalmente en la conservación tanto de la fauna, de la flora, de la biodiversidad que hay en el bosque. El bosque nativo ofrece servicios ambientales, purifica el oxígeno, mejora la retención y la humedad del suelo, protege nuestros acuíferos. O sea, realmente el capta carbono, el bosque nativo capta carbono, protegiendo, o sea, disminuyendo de esta manera los efectos del cambio climático. Entonces, la importancia del bosque nativo en nuestro país es altísima. Por eso es que nosotros justamente celebramos que esta propuesta del senador Alfaro haya sido aprobada en la Cámara de Senadores, y bueno, esperemos que corra con la misma suerte en la Cámara de Diputados. Una cuestión puntual, Cristina, porque más allá de que también esta ley prevé sanciones más duras, incluso penas de cárcel, de todas maneras vemos cómo se va achicando nuestro bosque nativo, y hoy ya estamos hablando de 1.800.000 hectáreas o a lo sumo 2 millones de hectáreas. ¿Qué más se puede hacer? Porque cuando conversamos con quienes administran, porque muchas de estos bosques están dentro de lo que son propiedades privadas, digamos, por ejemplo, la reserva en Baracayú, que hemos hablado con Jan Esperanza en un montón de oportunidades, y tienen el drama, Morombí, y tienen el drama de la incursión de traficantes de droga, de plantadores de marihuana, que hacen de las suyas, e incluso los guardabosques, que son pocos y que están absolutamente desprotegidos, no pueden con ellos porque apenas se internan en el bosque son repelidos a tiros, ¿verdad? Entonces, ¿qué más se podría hacer para que efectivamente el bosque nativo en Paraguay sea una causa nacional, Cristina? Y algo que yo siempre comento, Menchi, ¿verdad? La justicia ambiental. Hoy en día no hay, hasta ahora, hasta la fecha, no hay un caso representativo, un caso importante de alguna persona que haya ido a la cárcel por haber hecho deforestación. Por más que desde el 2004 la ley de deforestación cero ya implica una sanción penal que incluso va de 3 a 8 años de cárcel, pero hasta ahora no existe un registro de personas que hayan ido a la cárcel por deforestación. Es más, muchas veces le dan prisión domiciliaria. Y en estos casos, por ejemplo, muchas veces cuando son invasiones, los invasores vuelven a los lugares y siguen deforestando mientras sigue corriendo su causa penal, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos un castigo ejemplar realmente a aquellas personas que realizan deforestación. Te comento un caso que nos ocurrió hace 15 días aproximadamente. Fuimos justamente a monitorear uno de los primeros casos de deforestación que nosotros detectamos desde que asumimos, que fue en septiembre del 2018, e hicimos sobrevolar, como no pudimos ingresar a la propiedad, hicimos sobrevolar nuestro dron para ver si realmente en ese lugar se estaba haciendo la recuperación y la restauración del lugar. Cuando hicimos sobrevolar nuestro dron sobre la propiedad, le dispararon a nuestro dron, pero sí pudimos detectar que en el lugar no se estaba llevando adelante el proceso de excavación. Sí, y eso va a continuar, no cabe la menor duda. Lamentablemente. Pero, bueno, se espera entonces la decisión de la Cámara de Diputados para continuar de esta manera con esta política importante de mantener nuestros bosques nativos. Gracias, Presidenta, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, Cristina. Adiós, hasta luego. Cristina Goraleski, presidenta de Infona.